Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir. Vamos a empezar porque no sé si va a entrar más gente y se nos va a cortar a los 45 minutos, así que vamos a tratar de hacer la clase en ese tiempo, que no creo que nos lleve más que eso, así que arrancamos. Bueno, hasta ahora habíamos estudiado la anatomía del cuerpo humano desde el punto de vista sistémico, ¿sí? Íbamos separando en sistemas y aparatos de órganos y estudiando la función y la anatomía de cada uno, pero desde el punto de vista sistémico, o sea, de cómo se organizan y funcionan juntos órganos para cumplir una determinada función. Ahora en esta parte, bueno, hicimos todo recorrido por todo el cuerpo, por todos los sistemas, y fuimos analizando función y estructura de cada uno, que es lo que les dije que les iba a tomar en el parcial. Ahora en esta parte, en esta sección, empezamos a estudiar el cuerpo desde el punto de vista topográfico, ¿sí? Entonces, lo que explica acá este primer texto es esto, que hay otra manera de dividir el cuerpo para poder estudiarlo, y es desde la topografía, que justamente divide al cuerpo en regiones o en secciones, que por supuesto tienen que ver, y sus estructuras tienen que ver, desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? Entonces, en vez de dividir el cuerpo en sistema o en aparatos, como desde el punto de vista sistémico, se divide en regiones o segmentos que están constituidos por un conjunto de estructuras de distintos órganos, ¿sí? Porque cada parte está conformada por un conjunto de huesos, de articulaciones, de músculos y demás, que pertenecen a distintos sistemas o aparatos. Bueno, entonces, esto lo vamos a pasar, voy a ir explicando rápidamente y nos vamos a meter de lleno en la guía, que es justamente la aplicación de todo esto, que tiene que ver más con la memoria más que con el razonamiento. Bueno, entonces, el cuerpo humano desde este punto de vista topográfico se divide en 4 grandes regiones o secciones o segmentos, ¿sí? La cabeza, el tronco y las extremidades. La cabeza podemos separarlo a su vez en el cráneo, ¿sí? Que toda esta región, desde los ojos hasta la nuca, por arriba de las orejas, y la región de la cara, lo que ustedes ya saben. A su vez, estas regiones se pueden subdividir en otras regiones menores que cambian bastante la denominación dependiendo del punto de vista que se tome en cuenta para dividir. Hay algunos autores que lo dividen más teniendo en cuenta los músculos, otros los huesos y demás, pero bueno, hay algunas regiones que son homologadas entre todos los tipos de terminología, ¿sí? Por ejemplo, entonces, dentro de la cabeza, la región del cráneo, encontramos estas subregiones, la región frontal, ¿sí? Que esto tiene que ver más con los huesos que forman el cráneo. Frontal, parietal, la región occipital, que es toda la parte de atrás, y la región temporal. Y de la cara, las regiones de la cara tienen que ver con los órganos de los sentidos, básicamente, ¿sí? La región ocular, la región nasal, oral, y la región mentoniana, así dicho a grandes rasgos. Después pasamos a toda la región o sección del cuerpo que es el tronco. El tronco es todo lo que no es ni cabeza ni extremidades, ¿sí? Entonces incluye el cuello, el tórax, el abdomen y la pelvis. El cuello podemos dividirlo en un montón de regiones dependiendo de los músculos, pero también otra manera más rápida de clasificarlo es en la parte anterior y posterior, o sea, la parte anterior sería la región de la garganta y la parte posterior de la nuca. Después cuando vayamos a puntos de la guía vamos a ver todo esto. El perro no está de acuerdo con lo que estamos hablando. Bueno, después sigue la región del tórax, ¿sí? La región del tórax es toda la parte que incluye lo pectoral y las costillas. Entonces acá también van a cambiar las denominaciones, pero en general podemos decir que hay una parte, en la parte anterior, la región de la clavícula, supraclavicular, infraclavicular, la pectoral, y la región costal, ¿sí? Donde están las costillas. También está la región axilar, en esta sección del tronco, y en la espalda también podemos reconocer
toda una región grande que es la región escapular, que coincide justamente con el hueso de la escápula o del omóplato, ¿sí? Que es parte de la extremidad superior. Y también podemos reconocer una región vertebral que va por el medio de la espalda, o interescapular, y también una región costal en la parte más abajo, del tórax. ¿Sí? A ver, ¿qué pasó? Bueno, y después tenemos la región del abdomen. La región del abdomen se divide en la parte anterior, si partimos del ombligo, la región umbilical, por encima del ombligo está la región del epigastrio, como dice el nombre, por encima de la región gástrica sería, ¿no? Y después tenemos los flancos o las regiones lumbares. Eso podemos verlo en una vista anterior o posterior del cuerpo, ¿sí? Y por debajo del ombligo está la región del hipogastrio. Todo esto es la región abdominal. En una vista posterior del cuerpo también podemos reconocer una región vertebral, que va por el medio de la columna, que coincide con la columna, una región sacra, que es la inserción de la columna con la pelvis, y también podemos reconocer la zona de los costados, que serían los flancos lumbares. Fíjense que todo esto también tiene que ver con los huesos que hay en cada lugar. Y por último tenemos las extremidades. La extremidad superior, que en los animales cuadrúpedos se le dice anterior, porque si tenemos en cuenta que el humano está erguido, lo que es superior, o que está arriba en nosotros, en un animal cuadrúpedo, que camina a cuatro patas, sería lo anterior, lo que está más adelante. La extremidad inferior, que sería lo que está más abajo en nuestro cuerpo, en un animal cuadrúpedo sería posterior. Después vamos a ver eso, anterior, posterior, en nosotros es homólogo a decir superior e inferior. Bueno, ¿qué encontramos en la extremidad superior? Tenemos la región del hombro, que es la región deltoidea, el brazo, región anterior y posterior del brazo, la región del codo, fíjense que esas palabras no son nada extraño, ¿no? La región del codo y la región del antebrazo. Y después tenemos la región de la muñeca, que también se le dice región del carpo, relacionado con los huesos, y la mano, que también desde el punto de vista de los huesos podemos decir que está formado por metacarpo, que son todos los huesos que, a ver la cámara ahí, los carpos son los que están en la muñeca, metacarpos todo esto, y falanges son todos los huesitos de los dedos. ¿Sí? Y finalmente, la extremidad inferior, o posterior serían el resto de los animales. También tenemos partes que no tienen que ser muy extrañas para ustedes, ¿sí? La parte del muslo, lo que va entre la cadera y la rodilla, es la parte del muslo, en vista anterior, ¿no? O bueno, la parte anterior del muslo y parte posterior del muslo. La región de la rodilla, que también se le dice región rotuliana, vista de frente, de adelante, en vista anterior. Después tenemos toda la parte que está entre el tobillo y la rodilla, que es la pierna. El tobillo, que también se le dice tarsos, ¿sí? Toda la región del tarso es toda la región del tobillo, y finalmente el pie son los metatarsos y los dedos. O sea que extremidad superior, región deltoide a lo del hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca, mano. Y extremidad inferior sería muslo, rodilla, pierna, tobillo, pie. ¿Sí? Y en vista posterior tenemos la región glútea también en el miembro inferior. ¿Está? Entonces todo esto es una división que se hace para poder hablar un mismo idioma, ¿no? Toda esta clase que les mandé tiene que ver con la terminología específica y técnica que se utiliza para que toda la gente que trabaja en vinculación a la anatomía humana se pueda entender. ¿Sí? Si alguien dice en la región superior del tórax, todo el mundo lo entiende porque es una terminología universal. ¿Está? Esa es la idea de poder manejar esta terminología. ¿Hasta acá hay algún problema o alguna duda? No.
¿no? No. Vamos a pasar en limpio todo esto porque hay muchos nombres, hay sinónimos, pero vamos a pasarlo en limpio cuando completemos el primer ejercicio de la guía, y con eso se van Bien. a guiar para resolver otros ejercicios o los que incluyan el parcial. Bueno, entonces todo eso con relación a la división topográfica del cuerpo, esta división que se hace teniendo en cuenta las regiones y cómo trabajan estas regiones conjuntas, y es una división distinta a la que venimos estudiando, que divide el cuerpo en sistemas, que sería justamente la división sistémica del cuerpo. ¿Está? Bueno, y siguiendo con la terminología específica, acá dice posición anatómica. Bueno, la posición anatómica es una posición que se ha establecido, se ha estandarizado, justamente al describir la anatomía pueda referirse a los mismos lugares en los mismos términos, ¿sí? Es una estandarización para que todos nos entendamos a qué parte del cuerpo nos estamos refiriendo cuando estamos describiendo. No importa si la persona está acostada, está de costado, está pata para arriba, como sea, la región, por ejemplo, anterior del cuerpo va a seguir siendo siempre la anterior, porque se toma en cuenta esta postura como está mostrada acá en este dibujo, ¿sí? La región anterior, que es la región que da hacia adelante, va a ser la región anterior sea cual sea la posición que tenga esta persona en cualquier momento. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, es una posición que se ha tomado como parámetro para poder definir varios términos y poder hacer que los anatomistas y todas las personas que trabajan vinculadas a la anatomía se puedan entender, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la posición anatómica que se toma como referencia? Esto que dice acá, ¿sí? La posición como referencia es, la persona está parada, con los brazos y piernas extendidos, las palmas hacia adelante, la cabeza erguida. Entonces, tomando en cuenta esa posición, se toma estos ejes que están acá, ¿sí? Y estos términos que están explicados en esta otra imagen. Entonces, teniendo en cuenta esa postura, lo que está hacia adelante es anterior, lo que está hacia atrás es anterior, lo que está hacia afuera es lateral, lo que está hacia adentro es medial, no importa cuál sea la posición que tenga una persona al momento de ser descrita, ¿sí? Entonces, esto también aplica no solamente para el humano, sino para estudiar anatomía en general, ¿sí? De los animales en general. Bueno, entonces, hay tres ejes en los que se puede dividir el cuerpo. Hay tres ejes que pueden atravesar el cuerpo. Nosotros podemos imaginar que si el cuerpo lo metemos adentro de una caja, podemos atravesar tres ejes en tres direcciones distintas, ¿sí? El eje central, el que pasa por el cuerpo de arriba a abajo en un humano, o anterior a posterior en un animal cuadrúpedo, es el eje vertical o longitudinal, ¿sí? Sería, en términos de ejes cartesianos, el eje Y, el vertical. Después el que atraviesa el cuerpo de lado a lado es el eje transversal o horizontal, ¿sí? Que sería nuestro eje de las X, y el eje que atraviesa de adelante hacia atrás el cuerpo es, como dice el nombre, antero-posterior, porque esto es anterior y la espalda es posterior, antero-posterior o sagital, o dorso-ventral. Dorso-ventral teniendo en cuenta que lo dorsal es lo que va para arriba y lo ventral para abajo en un animal cuadrúpedo, ¿sí? Como el perrito que está ladrando por ahí. Bueno, y hay tres planos, perdón, que se definen en función de estos tres ejes, ¿sí? El plano que se forma, un plano de corte, imagínense que le pasamos ahora no una línea por el medio a un humano, sino una lámina. Entonces, el plano que se forma entre el eje longitudinal y el eje transversal es el plano frontal, ¿sí? Sería como el plano que corta el cuerpo y deja la zona anterior separada de la zona posterior, ¿sí? En dos partes que son asimétricas, porque la parte anterior es asimétrica respecto de la posterior. Después, el plano que se forma entre el eje longitudinal también, pero el eje anteroposterior, o el eje horizontal, es el plano sagital, ¿sí?
Entonces, si nos cortamos al medio en este sentido, nos estamos cortando o estamos haciendo un corte sagital. Y el resultado de ese corte, o del establecimiento de ese plano, es que se generan dos mitades que sí son especulares, dos mitades simétricas, ¿está? Y finalmente el plano que se forma entre el eje transversal y el eje antero-posterior, que son estos dos ejes horizontales, digamos, es el plano transversal. O sea, un corte transversal de un organismo es el que deja la parte de arriba dividida de la parte de abajo, o si fuera un cuadrúpedo, la parte anterior de la parte posterior. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay dificultad para entender esto? Sí, profe. ¿Sí o no? Dijeron. Esto es todo terminología que, bueno, que se aprende aplicándola, ¿no? Es parte de memoria con razonamiento, pero ahora lo vamos a aplicar y vamos a ir viendo si surgen dudas ahí. Bueno, finalmente entonces, tenemos los ejes, los planos, y cómo denominamos a las distintas regiones del cuerpo teniendo en cuenta esta postura, lo que recién les decía. Teniendo en cuenta la posición anatómica, todo lo que está hacia adelante del cuerpo es lo que se considera ventral o anterior. Fíjense que acá están los sinónimos, acá están. Ventral viene de la panza, ¿no? Y dorsal de la espalda. Entonces, todo lo que está hacia adelante del cuerpo es lo ventral, y todo lo que está hacia atrás es lo dorsal, o también se le puede llamar anterior y posterior. ¿Sí? Todo lo que está hacia afuera del cuerpo. Creo que sí. Se fue la profe. Sí. No, acá estoy. Aló, aló. Hola, hola. Se me corta su audio a mí. ¿Sí? Sí, la pantalla también. Sí, es verdad. ¿Se les corta? Profe, no se ve nada. No, a ver, esperen un cachito. A ver ahí está normal. Sí, Ahora se ve. ¿Se ven? Ahora sí. parece Sí. que se había cortado su internet. Sí, seguramente. O Si a mí me su está conexión, diciendo algo cada así. tanto que conexión inestable y demás, pero bueno, no puedo hacer nada al respecto. Bueno, entonces habíamos dicho que en función de esta posición anatómica, que se establece como el parámetro, todo lo que está hacia adelante es anterior, lo que está hacia atrás es posterior o ventral y dorsal. ¿Sí? Superior e inferior es bien fácil. Superior lo que está lo que está hacia la cabeza, inferior lo que está hacia las extremidades inferiores. En el humano que está parado, ¿sí? Si no, es craneal y caudal, serían en un tetrápodo que está parado en sus cuatro patas. Medial y lateral entonces hacen referencia a lo que está adentro y lo que está afuera, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo mi mano, a ver, ahí, pongo mi mano así, esto da hacia adentro, esto da a medial y esto da a lateral. Proximal y distal son términos que se usan para referirse a lo que está más cerca del eje del cuerpo y más cerca y más lejos, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo mi brazo así, esta es la región proximal del brazo y esta es la región distal, porque se aleja del centro del cuerpo, ¿sí? Y después tenemos estos dos términos que son palmar en la mano, o plantal en el pie, y dorsal, la región de arriba del pie o de la mano. Después acá hay otros términos. Superficial, lo que está cerca de la superficie del cuerpo, y profundo o central, también que está más cerca del eje del cuerpo. Parietal, lo que está por dentro de las paredes de una cavidad, y visceral, lo que está por dentro de esas cavidades. ¿Sí? Esos son otros términos que los irán aplicando también en técnicas radiológicas. Así que bueno, es mucha teoría, mucha terminología que vamos a ir aplicando acá para ir recordándola, y esto a medida que vayan utilizándola, se les va a ir fijando en la cabeza. ¿Sí? Así que vamos a completar este dibujo acá. ¿Me escuchan y me ven? Más o menos. Sí. ¿Sí?
Bueno, vamos a completar acá. Esto entonces tiene que ver con la división topográfica, o sea, las regiones en las que está dividido el cuerpo, y les dije que todo ese cuadro que está ahí arriba lo vamos a resumir en este esquema para que nos quede más limpio cuáles son las regiones importantes. Bueno, empezamos, lo primero que aparece acá, ¿qué es? Cabeza. ¿Ah? Bien, esta es la región de la cabeza, y acá vamos a especificar qué partes de la cabeza son las que se ven. Lo primero, Región frontal. ¿eh? Craneal. Región frontal. Bien, la región del cráneo, ¿sí? Cráneo. Oh, no veo nada. Esperen que aumento la imagen porque estoy re chica. Bien, la región Yo del igual. cráneo. Y lo voy a poner entre paréntesis las subdivisiones de esta región, que en algunos casos son más conocidas, a veces menos. Pero en la región del cráneo entonces tenemos la región, le voy a poner solamente las iniciales. Región frontal, parietal, ¿qué más? Occipital. Bien, frontal, parietal, occipital atrás, y temporal, lo que está por encima de la oreja acá, esta parte de acá. ¿Mm? Bien, ese sería el cráneo. ¿Qué Bueno, más hay en la cabeza? la cara. La cara, y subdivisiones de la cara, Región nasal. claro, región nasal, ocular, oral, mentoniana, ¿sí? Lo que tenemos en la cara. Bien, bueno, ahí termina la cabeza entonces. ¿Qué le sigue? ¿Qué es toda ¿El esta cuello? región? ¿Cómo se llama la gran región que incluye el cuello, el tórax, Tronco. el abdomen? Tronco. Tronco. ¿Sí? Y en el tronco encontramos El cuello. el cuello, que lo podemos separar El en tórax. garganta y nuca. Garganta y nuca, lo pongo abreviado. Después, ¿qué le sigue? ¿Toda esta región cómo se llamaba? El tórax. El El tórax. tórax. Bien. Y el tórax, les decía que las subdivisiones tienen que ver ya con los músculos y con los huesos, ¿sí? Pero podemos nombrar algunas regiones importantes de acá, que en vista anterior, lo voy a dividir, a ver. A es anterior, ya nos entendemos que anterior es lo de adelante, ¿no? Sí. Sí. Anterior es todo lo que da hacia adelante, y posterior todo lo que da hacia atrás. Entonces ya lo vamos a ir implementando. Entonces, la región anterior del tórax tenemos la región clavicular, que sería toda la parte que está por encima y por debajo de las clavículas, que son estos huesos que están acá. Clavicular, después tenemos una región pectoral, que ustedes también lo conocen. Pectoral, y una región costal, que es donde están las costillas. Esto de acá, está acá. Y en la región posterior... Oh, ¿se cortó? Acá estoy, ¿me ven? Bueno, en la parte posterior tenemos la región. Yo la veo. ¿Me escuchan? Bueno, no sé qué está pasando. De última está grabado, si después le falta alguna parte lo van a escuchar. Está andando muy mal internet. Bueno, entonces en la parte posterior también tenemos la región escapular, la región vertebral, Se traba la pantalla, por favor. interescapular y... Claro, sí, se traba mucho. ¿Sí? Como que Bueno, pero ¿van viendo lo que voy escribiendo acá en el Word? Sí, sí, sí. sí. Ok, listo, entonces sigo. Estas serían como las partes del tórax, ¿no? Entrando en detalle de vuelta, por eso lo pongo entre paréntesis. La región del tórax, entonces, anterior tenemos algunas regiones, pectoral, clavicular, costal, y en la espalda también región escapular, donde está la escápula, vertebral por el medio, y la costal otra vez a la altura de las costillas. Después,
La región del medio entre la pelvis y el tórax, ¿cómo se llama? ¿El escapular es posterior? No. Claro, en la parte Ah. posterior tenemos la región escapular, ¿sí? Que coincide con la escápula, que es este hueso en donde se inserta todo el miembro superior. ¿El omóplato? Claro, el No. omóplato, ¿sí? El omóplato o la escápula es, en los humanos se le dice omóplato a la escápula que tiene ese nombre en el resto de los animales. Bien, después tenemos el abdomen. Acá no voy a entrar mucho en detalle con las partes porque son un montón, pero habíamos dicho que es la región umbilical, el epigastrio, hipogastrio y la región de los flancos lumbares, ¿sí? Así que acá voy a poner corta, región umbilical, epigastrio, hipogastrio y los flancos. Flancos lumbares porque están a la altura de las vértebras lumbares en la columna, ¿sí? Los flancos, la región lumbar también se puede señalar en la espalda. O sea que acá también tendríamos que hacer la división. Anterior nos queda la región umbilical, del epigastrio, hipogastrio, los flancos lumbares, y posterior tenemos región. También podemos señalar una parte que es vertebral y una parte sacra, también, la región sacra. ¿Saben cuál es la región sacra o el sacro? De ahí viene el sacro lumbar y eso no. Claro, la región lumbar, el sacro es la unión de las últimas vértebras de la columna y todo el hueso de la pelvis, ¿sí? La región lumbar es la que está por encima de la región sacra, que son las últimas vértebras móviles que tenemos en la columna. Entonces el sacro ya es la inserción de la columna con la pelvis. Bien, y en amarillo lo último que tenemos ahí que es Pelvis. la pelvis. ¿Sí? Y en la región de la pelvis, bueno, hay una pelvis mayor y pelvis menor, no hace falta ni que lo señalemos. Bien, entonces, el tronco está formado por el cuello, voy a poner en negrita, no, el cuello, el tórax, el abdomen y la pelvis, ¿está? Bueno, y después tenemos estas dos que son. Se está quedando sin tiempo, estamos quedando sin tiempo. Vamos a ver si alcanzamos. ¿Esto Miembro qué es? inferior. Extremidad. Este de acá, miembro, Extremidad inferior, Extremidad superior. Inferior. miembro, perdón, extremidad, superior, extremidad Esa superior, y acá, Extremidades superiores. Inferior. inferior, ¿sí? O extremidades. extremidad Inferiores. Algunos me salen con una otra robótica. Bien, entonces, en la extremidad superior, ¿qué podemos marcar o qué partes podemos marcar? La región del hombro, ¿cómo se llamaba? ¿Qué estarán escuchando? ¿Codo? Bueno, la región del hombro, La región deltoida. deltoidea, claro. Después de esta parte, ¿cómo se Sería llama? codo, muñeca y mano. Bien, y a ver, vamos de proximal a distal, ¿en qué orden irían? A ver, la parte Brazo. brazo. A ver. Brazo, la parte se le dice parte anterior y parte posterior del brazo, ¿sí? Parte anterior sería donde está el bíceps, ¿no? El músculo que une el antebrazo con el hombro, ¿no? El bíceps. Y la parte posterior, el tríceps. Después acá faltaría la flechita, pero está la región del codo, región del antebrazo, ahí en el medio está la muñeca, o también el carpo, dijimos, y la mano. ¿Sí? Sí. Y en la extremidad inferior, El muslo. ujú, El muslo. ahí en el medio,
La rodilla o la región Femoral posterior. El muslo. rotuliana, sí, Femoral posterior. el muslo, decir región femoral posterior, sí, también. Sí. En el muslo podemos decir muslo anterior y posterior, o región femoral porque ahí se está refiriendo al hueso que está por dentro del muslo, por eso les digo que cambian un poco las denominaciones. Lo importante es que sepan estas grandes clasificaciones, ¿no? Bueno, después de la rodilla, ¿qué viene? La pierna. Pierna, también pierna anterior y posterior. Después el tobillo, Tarso. tobillo o Tarso. tarso, bien, desde el punto de vista de los huesos que hay. Y por último, el pie. Y acá faltaría, en vista posterior, ¿qué vemos? La parte posterior de la extremidad inferior serían la región glútea, ¿sí? Esto solamente en vista posterior, por supuesto, ¿no? Los glúteos se ven solamente de atrás. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno, no sé si me va a alcanzar el tiempo para que terminemos todo esto, pero de última, ahora vemos qué hacemos. Bueno, ¿seguimos? Sí. Bueno, acá tenemos que colocar los nombres de los planos y de los ejes. Este eje que está acá, ¿cómo se llama? Vertical. Ujú. Este es el eje vertical o longitudinal. ¿Le podemos llamar? Sí. Es el que iría en el eje Y, ¿no? Este eje que atraviesa... Antero-posterior. Bien, ese es el eje antero-posterior, o el que va por la... Dorso-ventral. O también, claro, si nos Antero guiamos- posterior. sí, si nos guiamos por la postura, la posición anatómica humana, es antero-posterior. También se le dice dorso-ventral, porque nosotros nos originamos de animales tetrápodos, ¿no? Y este eje, Lateral. el eje lateral, o vamos a ponerle, Transversal. o transversal, que es el eje de las X. ¿Sí? Bueno, y los tres planos que se forman. Estoy muy chicata, chicos, no. El plano este que se forma, que separa el cuerpo en anterior y posterior, es el plano Transversal. no, el transversal divide el cuerpo en Frontal. arriba y abajo. Frontal. Bien, este es el plano frontal entonces, ¿sí? El que divide el cuerpo en anterior y posterior. Ah, sí. El plano que divide el cuerpo en derecha e izquierda, Sagital. Sagital. plano, Sagital. ujú, y el que divide el cuerpo entre arriba y abajo, ese sí es el transversal, ¿sí? Transversal. Todos son cortar al medio, pero ¿en qué sentido determina el nombre del plano, ¿sí? Bueno, ahí queda claro, no queda muy claro dónde están puestos los cartelitos. A ver. Plano sagital es este, plano frontal. No, esperen. Ese es el plano sagital, plano frontal así, y plano transversal. ¿Está? Sí, pero Bueno, ¿alcanzaremos a completar esto? Sí, yo creo que sí, nos quedan 3 minutos. Sí. Bueno, ¿qué región del cuerpo? Primero la región, la de más general a más puntual, ¿sí? ¿Qué es esto?
Un brazo. La flexión. Es un brazo, por lo tanto, ¿en qué región del cuerpo estamos? ¿Es cabeza, tronco, extremidades? Extremidades. Extremidad superior. Extremidad, y es extremidad superior. Bueno, los errores los voy a dejar, porque si no perdemos tiempo. ¿Y qué parte estamos viendo acá? Si tuviéramos que subdividir. Carpo. Muñeca, mano. Vamos a empezar siempre de proximal a distal, ¿sí? De proximal a distal normalmente como se llaman las cosas. Entonces, hay una parte que es... Región anterior del brazo, ¿puede ser? ¿Región anterior? Sí, Del todo. brazo. O sea, todo no esto sabía si tomarlo como brazo completo o mitad de brazo, por eso puse eso y iba a consultar. Claro, porque en realidad el brazo no lo estás viendo acá. ¿Ves? Antebrazo. Esto de acá sería antebrazo, ¿no? O sea, arrancamos desde el codo. Codo, antebrazo, Claro, con muñeca y mano. muñeca y mano. ¿Sí? No estamos viendo el brazo. Bueno, y acá, ¿en qué vista lo estamos viendo? Tenemos la mano así, y esta parte da hacia el eje del cuerpo. Entonces, esto está en vista Transversal. acá no hay ni un corte, porque ahí les decía, en las radiografías, en las imágenes que son radiografías, sí vemos un corte, pero acá no. Entonces podemos hablar de vistas, de lo estamos viendo desde la parte de adentro, por lo tanto, vista medial. Lateral. ¿Sí? Esta parte de afuera sería la vista lateral del antebrazo y de toda esta estructura. Y esto de adentro, lo que da hacia adentro de mi cuerpo, Ah, la sí. vista medial. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Sí. Chicos, si se nos termina el tiempo, ¿programamos enseguida otra reunión para terminar esto? Sí, porfa. Bueno, Sí, por ok. Bueno, ¿esta qué región es? De la cabeza. Cabeza. a ver. ¿Sí? Y acá se ven las dos cosas, o sea, vemos parte del cráneo y de la cara, las dos cosas estamos viendo. Bueno, y acá tenemos dos cortes distintos, o sea, no se cortó este ser humano para sacarle esa imagen, justamente gracias a eso existe la radiografía. Pero acá, ¿cómo podríamos definir este corte? Vamos a ponerle la imagen 1 y la El imagen cráneo. 2. ¿Estamos cortando la Cráneo cabeza? caudal. ¿Estamos de vuelta todos? ¿Todos? Ah, Antonella, ¿a vos es que te tengo agendada como Carla? Antonella Carabajal. Sí, profe, hola. Hola. Hola, hola. Se desconecta. Se ve que está andando bastante mal hoy la conexión. Bueno, sigamos y si se corta, se corta. ¿Está? Bueno, hasta acá, ¿de este les quedó alguna duda? Esto les voy a poner acá, que esto está indicado en sentido proximal, distal, que es como normalmente se van nombrando las cosas, ¿sí? Si uno tiene que describir los huesos o las partes de una extremidad, va desde proximal, o sea, de lo que está más cerca del tronco, a lo más distal. Entonces ese sería el orden correcto, digamos, de llamarlo, ¿sí? Ah, Empezamos del codo, antebrazo, muñeca, mano. ¿Mm? Bueno, y era la vista medial o medial anterior, podría llegar a ser, porque si yo pongo mi brazo en la posición que tendría que ser, esta parte de acá arriba es lo anterior, esta parte de adentro es lo medial. Y acá se ve como un poco y un poco, ¿no? Así que podría ser medial anterior.
Bueno, acá teníamos entonces una cabeza, una radiografía de una cabeza, y hay dos cortes. Acá sí podemos hablar de cortes, porque no estamos teniendo una visión de la superficie, sino de las estructuras internas. Y para poder saber cómo son las estructuras internas, o cortamos al individuo con una sierra, o le sacamos una tomografía o una radiografía que nos permite ver cómo es adentro sin necesidad de matar al sujeto, ¿no? Entonces, este corte imaginario que se está generando, ¿qué es? Un corte, ¿qué era? Un corte. ¿Sería anteroposterior? Transversal. ¿Puede ser anteroposterior? Transversal, bien. Es un Sí, corte de transversal. transversal. El de la primera figura, ¿no? Porque el corte transversal es el que nos divide arriba de abajo. Entonces esto es una cabeza en corte transversal. Transversal. Y el fuera otro así, es Sagital. 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 exacto. Está cortada así la cabeza, entonces un corte Claro. Mm. A lo largo. a lo largo y que divide derecha e izquierda. Porque también Claro. tenemos a lo largo que divide adelante de atrás, o anterior y posterior. Ese sería un corte frontal. Ah. Tenemos corte transversal y corte sagital, así. Lo que no tenemos acá es un corte frontal, o por el plano frontal. Bueno, y acá si nos pusiéramos detallistas también, bueno, la región del cráneo, si quieren pueden ponerlas para repasarla. Vemos la región frontal, la región parietal, occipital. La cara, la región ocular, región Y cigomática. cráneo caudal. ¿Cómo? Cráneo caudal, ¿a qué le llamamos, profe? Cráneo Cráneo caudal. caudal, ¿a qué le llamamos? El cráneo caudal te está indicando un sentido. Craneal es arriba y caudal sería la cola. Por eso cráneo caudal en un animal cuadrúpedo sería desde la cabeza hacia la cola. En un humano, como estamos parados, también se puede seguir diciendo cráneo caudal, pero también se dice de superior a inferior. ¿Sí? A ver, acá están los sinónimos. A ver. Sí. Acá. Craneal y caudal sería si estuviéramos en cuatro patas, ¿sí? De craneal, del cráneo hacia la cola. Como estamos parados, se dice en sentido superior a inferior. Igualmente para decir el sentido cráneo-caudal se sigue utilizando, porque no se dice supero inferior. Se dice en sentido antero-caudal, o caudo craneal. Si está yendo en el otro sentido, decís caudo craneal. Eso es, por ejemplo, si yo estoy describiendo un brazo, y yo voy a ir nombrando estas estructuras en este orden, yo tengo que explicar de antemano en qué sentido las voy a nombrar. Entonces, en sentido próximo distal, en una extremidad superior tenemos el brazo, el codo, el antebrazo. Entonces, una persona que no está mirando un dibujo, ya sabe que si yo estoy diciendo de proximal a distal, ya se va a imaginar. Bueno, Internet no quiere colaborar con nosotros hoy. Qué pesadilla, ¿eh? Bueno. Ustedes tampoco escuchan. ¿Me escuchan? No. Sí. Sí, sí. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende entonces todos estos términos de dirección? Yo los tengo que utilizar para poder explicar a alguien. Se escucha como robot. ¿Se escucha robótico? Bueno, sigamos. Sí. De acá no quedó ninguna duda, entonces, lo que les quería dejar en claro. Acá hablamos de vistas, porque no estamos cortando, ni de verdad, ni mediante una imagen estamos haciendo un corte del brazo. Acá estamos viendo su superficie. Por lo tanto, podemos decir que es un brazo o un antebrazo, bla, 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 en vista medial. Acá sí estamos viendo en corte a las estructuras. ¿Se entiende esta diferencia? Esto es, si lo estamos mirando, estamos analizando en su superficie, estamos teniendo una vista.
Si ya estamos generando una imagen que atraviesa las estructuras, podemos hablar de cortes. ¿Ah? Bueno, acá, ¿qué tenemos acá? Puse un dibujo para no utilizar partes del cuerpo de nadie sin su autorización, ¿no? Bueno. ¿Qué regiones tenemos acá del cuerpo? Cabeza, tronco... ¿Puede ser que sea dos regiones? ¿Eh? Porque tenemos una parte del tronco y también una parte de las extremidades inferiores, ¿o no? Exacto. Entonces, la parte del tronco sería hasta acá, hasta la cadera, y lo que vemos, que ahí no está muy especificado en los cuadros de arriba, pero más o menos acá, a ver si pusimos... Los glúteos. Sí, pusimos más o menos, la parte sacra vertebral está ahí en esa imagen, así que vamos a ponerlo. Bueno, la parte del tronco primero. Vemos una región vertebral, que sería lo del medio, una región Lumbar. sacra, que es esta parte de acá, la última parte de la columna que articula con la cadera, con el hueso de la pelvis, y las regiones, esto que son los flancos lumbares, ¿sí? Las regiones de los costaditos, las anquitas, como le dice aquí. Bueno, y las extremidades inferiores, ¿qué parte vemos? Los cachetes delanteros Serían son... los muslos y bien, los pero muslos. de proximal a Los distal, glúteos. Ah, los glúteos. Sí. Entonces vemos primero la región glútea, después ¿Los? muslos, la región, o sea, lo que estamos viendo es la región posterior de los glúteos, ¿no? Y hasta ahí nomás. Listo. Bueno, ¿y desde dónde estamos viendo estas regiones del cuerpo? Desde lo posterior. Desde lo posterior, ¿sí? Entonces vemos acá un tronco y unas extremidades inferiores en vista posterior. ¿Sí? Sí. Bien, y vamos que nos queda poquito. Bueno, acá, ¿qué tenemos? ¿Qué zonas? Zona de la cabeza y zona del tronco, y también un poco de extremidades superiores. Exacto. Bien, de la cabeza, ¿qué vemos? Vemos El cuello. El O sea, cuello, no la cabeza, sino el cuello en la parte del tronco. claro, acá. Cuello, que sería la nuca, la parte posterior del cuello, la nuca. De la cabeza estamos viendo parte del cráneo, sobre todo la región parietal, occipital, pero no vamos a entrar demasiado en detalle. Cráneo. Y vemos algo de la cara también, ¿no? Sí. A la cara, ahí la estamos viendo. ¿La cara en qué vista está? Porque toda la parte la parte del tronco está bien en la vista parte posterior. temporal. Pero acá está como posterolateral, ¿no? Porque estamos viendo medio de... Sí, está medio de costado. Ujú. Así que vamos a ponerle diferenciado. Esto lo estamos viendo en vista, podemos decir latero-posterior, ¿sí? Esa conjunción de palabras se usan, dependiendo de lo que predomine. Posterolateral, si es más posterior que lateral. Ajá. De ambas cosas. Después el tronco es vista bien posterior, ¿no? Todo lo estamos viendo bien desde atrás, digamos. Bueno, y sigamos completando acá. Del tronco vemos el cuello, y después, ¿cómo se llama esta región donde están las escápulas? Los omóplatos. Deltoide. Región deltoide, sí, esta parte más arriba, podemos ponerla. No, pará. Eso es en las extremidades superiores, ¿eh? Región deltoidea, que sería el hombro. Pero acá, esta parte de acá, región. Ah, esa era del omóplato. Claro, entonces a toda esta región, porque también tenemos ¿Sería intraescapular, escapular?
intraescapular, infraescapular, vamos a decirle escapular, en general, ¿sí? Para tener una idea. Así que toda esta parte que es la parte de arriba del esto, esperen, que acá habría que poner que esto es la región del tórax, ¿sí? Y dentro de la región del tórax vemos escapular, y no mucho más, listo, ahí está. Y del brazo, de la extremidad superior, que estamos viendo? El hombro. El hombro, que es la región deltoidea, y parte del Del codo sería. el codo un poquito arriba, lo Arriba tiene del brazo. el brazo. El codito le salía acá. ¿Sí? Ahí entonces tenemos todo lo que se ve. Y todo lo que es el tronco de extremidad la estamos viendo en vista posterior. ¿Sí? A ver. Sí, ya está, creo que ahí está bien. Región, acá les iba a poner que del tórax vemos una región escapular y después esta región que se le llama intraescapular porque está en el medio de las escápulas o también vertebral. Lo que va por la columna. Nos quedan dos nomás, a ver. Sí. Bien. ¿Qué región estamos viendo acá, en esta imagen? Lumbar, vertebral. Estamos viendo una columna vertebral, pero eso sería el nombre de la estructura desde el punto de vista El tronco óseo. sería. Desde el punto de vista de las regiones del cuerpo, esto es tronco. ¿Y qué regiones está abarcando acá? Fíjense que por acá está, Como el abdomen. vemos la parte abdominal y el inicio de las extremidades inferiores, ¿no? Así que es región abdominal. Acá tenemos el sacro, ¿sí? Estas son las últimas lumbares. Bien, región abdominal. ¿Y esto en qué vista está? Tenemos otra vez dos imágenes. La primera, Posterior. Posterior y lateral. eso sería si fueran vistas, ¿sí? Sí, Esto es una vista posterior, no la estamos cortando al medio de esta chica. claro. Vista Estamos- posterior y del costado que sería el lateral. Claro, pero no sabemos en realidad de qué lado la estamos mirando, Sí, pues si lo estuviéramos viendo sin hacer una radiografía, podríamos decir que es vista lateral, pero ahí estamos viendo un corte que iría por el medio de la columna. Estamos viendo. Así que ese plano que estamos viendo, ¿cuál es? Frontal. Sagital. Sagital y frontal. Este es el sagital, bien, y este es frontal. ¿Está? Esto es un corte frontal, o sea, estamos viendo el cuerpo en este sentido, antero-posterior, entonces el plano que se forma ahí es el plano frontal. Y acá en la segunda imagen estaríamos viendo como si hiciéramos un corte sagital, ¿sí? De derecha a izquierda. Bueno, acá ¿dónde estamos? ¿En qué región del cuerpo estamos? Las extremidades. Ujú. Extremidad inferior. Bien, extremidad inferior, de vuelta le digo, si fuera un perro diríamos extremidad posterior, humano extremidad inferior. ¿Qué parte específicamente de la extremidad inferior? Los pies. Los pies. ¿Sí? El pie, que a su vez se divide, podemos Planta decirle... del pie. Claro. El pie es toda la región. Tarso. ¿En qué vista lo estamos viendo al pie? ¿Desde dónde lo estamos viendo? ¿En vista? Plantar. Ujú, plantal. Bien. Claro, el pie decíamos para ser más específico todavía, pero ya es demasiado, que serían los metatarsos y falanges. Espero que no se vuelva a desconectar. ¿Está? Y la última. ¿Qué hay acá?
Una rodilla. Las Ujú. rodillas, las extremidades inferiores. Bien, Claro. extremidad inferior. Y desde de proximal a distal, ¿qué partes vemos? La rodilla, como esto se lo sacaron seguramente esta radiografía para ver la rodilla, pero ¿qué más vemos? Muslo. El muslo, ¿sí? Que ya que lo ponemos ahí, podemos decir que estamos viendo la región distal del muslo nomás, o sea, vemos lo que está de todo el muslo, que es desde la cadera hasta la rodilla, solamente la parte más próxima a la rodilla, por lo tanto es la región más distal de la rodilla, después también, del muslo, después tenemos la rodilla, que también se le decía región rotuliana, y esta parte de acá, la pierna. Pierna. ¿Y qué parte de la pierna es? ¿Qué región de la pierna estamos viendo? ¿Toda la pierna? No, solamente la... Anterior. Ah, La región que está más próxima al cuerpo es la región La proximal. distal. Al revés, proximal, ¿sí? Acá estamos Ah, viendo. no. Proximal. La distal es la lejos, sí. Claro. cuando los Entonces dedos- estamos ah, viendo región distal de la pierna, y acá como estamos viendo los huesos, también podríamos decir, acá estamos viendo un extremo distal de fémur, y el extremo proximal de la pierna, o extremo proximal de la tibia y el peroné, que son los otros huesos de la pierna, ¿sí? Entonces, toda esta terminología lo que hace es hacer que nuestras descripciones sean mucho más minuciosas. Ustedes están describiendo un hueso, no van a decir, hay una fisura en el fémur. Bueno, ¿en qué parte? Cuanto más terminología utilicen, más específica es la descripción, ¿sí? Bueno, esto es hacia adentro y esto es hacia afuera, por lo tanto, si lo estamos viendo de frente, esto sería una pierna izquierda. Esta sería la región medial de la pierna y la región lateral de la pierna. Y acá directamente ya la estamos viendo de costado. O sea que la primera imagen podría ser un corte de qué tipo. No sabemos en realidad si lo estamos viendo de adelante o de atrás. Entonces, lo único que podemos decir es qué corte estamos viendo. ¿Es un ¿Corte? corte eso? Claro, porque en realidad, Sí, yo estoy confundida por cortes y Porque con... yo creo que el corte se vería la mitad del hueso, o sea, Claro, yo... bueno, lo que pasa es que estamos viendo todos los huesos en un plano. Acá en realidad sí, si nos ponemos minuciosos vemos que acá este hueso está por delante de este, o sea que esto sí es una vista anterior. Pero hay algunas imágenes, o las tomografías, que si ustedes ven un corte, o ven esto, y no está especificado si lo están viendo de adelante o de atrás, se vería igual. ¿Sí? Entonces, la claro, idea yo me es... confundo porque yo lo vi en dibujo técnico, pero lo veía con otros materiales, hacía el corte y se veía. Claro, por eso les digo, acá no estamos haciendo un corte. Acá podríamos decir que es una vista anterior, pero esta imagen nos está permitiendo ver un plano en esa estructura que es el plano frontal, ¿sí? Está haciendo un corte en la imagen que está dividiendo lo anterior de lo posterior, por lo tanto es en corte frontal. Y también podríamos poner entre paréntesis. Ah, Nos dimos cuenta sí. que es vista anterior porque, por ejemplo, acá la tibia está por delante del peroné. Pero en realidad eso tiene que estar especificado en la placa. Si es una vista anterior, si es pierna derecha, izquierda y demás. Sin saber nada de eso, podríamos decir, no sé, estamos viendo un plano frontal. No sabemos qué estructura está delante y cuál está atrás. ¿Sí? Y esta, la segunda imagen, lo estamos viendo de costado, de vuelta. Podría haber sido una placa sacada de adentro para afuera o de afuera para adentro. Sagital. Esto también. Sagital. sería corte sagital. Estamos viendo un corte sagital de toda esta región de la rodilla.
y parte del muslo y de la pierna. Si esto es medial y esto lateral, acá fíjense que el que aparece más adelante, más cerca de nuestros ojos, ¿cuál de los dos huesos es? ¿La tibia o el peroné? Tibia. La tibia se ve acá que está por delante del peroné, ¿vieron? Y si nosotros ya sabemos que la tibia está más adentro y el peroné está más afuera, podríamos decir que esto es una visión interna o medial. Interna de la pierna, claro. Vista medial. Bueno, lo podemos poner así porque en estos casos, como hay superposición de huesos, podemos adivinar desde dónde está tomada la imagen, ¿sí? Así que bueno, en esto cuanto más detallistas sean, más en práctica van a poner toda esta terminología. Y bueno, y terminamos con toda esta clase. Okay. Claro, a mí se me confunde un poco el tema de los cortes, de los lados, pero bueno, supongo que será con el tiempo. Sí, sí, obviamente, todo esto se va aplicando y se va aprendiendo a medida que se vaya aplicando, ¿sí? Bueno, nos queda un ratito de tiempo porque voy a cortar acá la clase, así que vamos a hacer un saludo virtual imaginario, si corto el video. Quería hablarles rápidamente de lo que del parcial, porque yo no les dije nada, o sea, en el grupo solamente les mandé el cronograma ese, porque el otro día me puse a pensar en cuándo tomar, y bueno, nos faltaría una clase más que voy a ver si la puedo terminar hoy o mañana, se las voy a mandar, y el miércoles hacemos la clase. Y esa ya sería la última teoría que vemos antes del parcial. Entonces, ¿A qué hora va a ser el miércoles? y no sé, porque si les queda bien así a la tarde, podemos hacer a las 4 en vez de a las 2, depende de lo que a ustedes les convenga. Yo he tratado de ajustar las clases en función de lo que ustedes me han dicho. Después lo hablamos, si quieren, en el grupo. Y bueno, lo que les puse en ese PDF, a ver si lo tengo acá a mano. ¿Qué están viendo ahí, el Word o ven el...? A ver. Acá. El Word. Ahora ven el PDF, sí. Esto es lo que yo les mandé el otro día. La clase, el material, el link del video de YouTube y cuáles son los contenidos y cosas que voy a evaluar. Entonces, va a ser muy gráfico el parcial. Les voy a poner imágenes, así como las cosas que hemos estado haciendo. Les voy a poner imágenes con cartelitos y números, así lo voy a hacer. Por ejemplo, de esta estructura va a salir un cartelito que da 1, 2, 3, 4, y ustedes van a tener que anotar en un papel al que le van a poder sacar fotos, o en un Word que me van a mandar, las respuestas. 1 es tal cosa, 2 es tal cosa, 3 es tal cosa. ¿Sí? Muy de imagen y reconocimiento de estructuras. Por ejemplo, en un corte como este les voy a pedir que me indiquen cuáles son los tejidos que se ven. O también en algo como esto, como una mano, les puedo llegar a pedir qué regiones, qué tejidos se observan. Ah, bueno. Entonces va a ser muy parecido al estilo de ejercicio que venimos haciendo, que es reconocer partes en imágenes. Y en eso va a estar integrado todo. Por ejemplo, si les pongo una imagen como esta, como el corazón, quizá tengan que poner qué órgano es, qué tejidos se observan, a qué sistema pertenece el corazón y cuáles son las funciones de ese sistema, de paso. ¿Sí? Después algo para integrar los sistemas, seguramente va a aparecer algo como esto, en donde ustedes van a tener que indicar también, por ejemplo, le voy a poner acá el número 1, número 2, número 3, y ustedes van a tener que decir qué sistema representa ese esquema, por la relación que tienen entre ellos, qué sustancias se están transportando. Por ejemplo, si hay una flecha que va desde el alveolo a la sangre, sí o sí es el oxígeno. Si va de la sangre a un alveolo, es el dióxido de carbono. Así que todas esas cuestiones más fisiológicas seguramente se las voy a evaluar con un gráfico como este. Para no decirles que es ese mismo.
Y después todo esto último que hemos estado viendo con imágenes como esta que les puse ahí. ¿Mm? Van a tener que indicar cuál es la región que se ve y por lo menos las regiones más importantes, y después entrarán ustedes en detalle hasta donde les dé, y desde dónde se está viendo esa estructura, o qué corte es, por ejemplo, si es una tomografía es mucho más evidente, porque una tomografía es un corte literal, una tomografía computarizada va haciendo imágenes que son todas láminas del cuerpo, entonces una imagen es literalmente una rebanada. En una radiografía tenemos todas las estructuras apiladas, ¿no? Pero más o menos lo mismo, como para empezar a familiarizarnos con todas las cosas que se ven en una imagen de este tipo. Y bueno, y nos queda la clase del miércoles, que es sobre tipos de huesos, de los que ya estuvimos hablando un poco, así que tan extraño no va a ser, y movimientos. Todos los movimientos que son de abrir y cerrar las partes del cuerpo, que tienen su terminología específica. Ay, esa calavera. Y esta calavera es porque la muerte los espera el miércoles 13 para No, profe. castigarlos con el parcial. Nada, mentira, va a ser fácil, va a ser nada distinto a lo que venimos haciendo. Lo van a poder hacer en su casa, me lo van a mandar. Así que no se preocupen. Bueno, chicos, ya no sé si hoy les voy a mandar la clase del miércoles porque no veo nada, ya estoy muy chicata, así que no creo que pueda terminar, pero mañana sin falta se las mando. Bueno, ¿Estamos? Ok, profe, gracias. Bueno, ¿tienen alguna duda Gracias, que les nos quede? vemos. ¿Ninguna duda antes de irnos? ¿La clase anterior ya la subió? No. ¿O no la...? Sí, sí, la ya subí. Sí, la ¿en subí, YouTube? les mandé mensaje Ah. al grupo. Y creo que en Classroom también subí el link, seguramente. Bueno, chicos, Puedo hacer. ¿listo? Lo que tengo que... Gracias. Bueno, Bueno, Gracias, profe. adiós, chao. Hasta el miércoles. Chao. hasta el Chao. miércoles.